¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos aquí en el templo, el lugar de la celebración. El templo es un lugar sagrado. La palabra sagrado viene de la palabra Kodesh en hebreo, que significa consagrado, separado. Para poder entender esto, tendríamos que remontarnos un poquito en la historia y ver cómo Dios, al elegirnos, nos separa, es decir, nos consagra. Dios es otra cosa, Dios es el separado completamente. Por eso los hebreos decían santo, 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 porque ellos no tienen el superlativo, el santísimo. Y entonces al decir santo, 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 están diciendo ahí la mayor santidad. Es decir, Dios es algo completamente diferente a nosotros. Él vive en el cielo, Él es el santo, Él es el otra cosa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, Dios ha querido vivir con nosotros, compartir nuestra historia. Y para poderlo hacer, Él primeramente, nos ha levantado, nos ha llevado hacia sí mismo. Decía San Agustín que mandó a su Hijo a hacerse hombre para que nosotros pudiéramos compartir su santidad. Él ha querido, a través de una obra que pues Él así lo ha decidido, Él ha querido que nosotros compartamos su ser. Y entonces nos ha consagrado, nos ha hecho parte de sí mismos. Para ello, pues el hombre es un ser completamente simbólico. Conoce a través de signos, a través de todos estos elementos que sin los cuales nosotros no podríamos comprender realidades ajenas a nuestro mundo. Por eso cuando Jesús hablaba con sus discípulos y quería referirse al reino, pues siempre decía, se parece a, es semejante a. ¿Por qué? Porque teníamos que tener algo sensible, algo objetivo, algo que conociéramos directamente para desde ahí llevarnos a una realidad completamente diferente, nueva, que nosotros no conocemos, a la cual nosotros no tenemos acceso. San Pablo, hablando precisamente de esta realidad del cielo, dice, pues ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De manera que estamos hablando de algo que nosotros no alcanzamos a comprender. Y en este proceso Dios ha querido que nosotros tengamos algunos elementos simbólicos para poder entrar en comunión con Él. Y uno de los primeros elementos simbólicos pues es lo que llamamos hoy la liturgia, es decir, a través de elementos que conocemos nosotros, cosas en las que nosotros podemos participar, podemos entrar en comunión con su misterio, algo que está completamente fuera de nosotros. A través de signos vamos nosotros entrando en contacto con realidades misteriosas. Y por eso, desde todos los siglos, el hombre ha ido generando diferentes formas simbólicas para entrar en comunión con el Señor. Y así es como se ha ido generando lo que llamamos el culto. El culto se genera para poder entrar en comunión a través de signos, a través de elementos simbólicos, con el trascendente, con aquel que no veo, con aquel que no conozco así frente a frente, pero que a través de diferentes elementos nosotros podemos entrar en comunión con él. Y uno de los primeros elementos que el hombre ha distinguido se llaman los espacios sagrados, que hoy nosotros llamamos en general templo. En el templo nosotros encontramos un lugar de encuentro con Dios. Puede haber de diferentes formas de templos y diferentes formas de encuentro, como lo tuvieron los israelitas, por ejemplo, en el desierto, en donde no contaban con un templo. Sin embargo, contaban con una tienda de campaña, un lugar en donde estaba ese lugar de conexión con Dios que era el arca. O sea, nuevamente elementos simbólicos, elementos en donde la gente entiende que a través de este elemento puede entrar en comunión, puede trasladarse hacia esta realidad que lo supera, que es Dios. Entonces,
hoy ya en día tenemos estos templos. No quisiera entrar en todo este tema de la simbología y todo, sino ir un poquito más hacia lo concreto, que es lo que nos toca a nosotros, conocer nuestra liturgia, ya la liturgia cristiana, la liturgia católica, en la celebración del santo misterio de la Eucaristía, el santo misterio que nosotros llamamos la misa. Como hemos visto, el lugar de la celebración es un lugar santo, pues ahí es donde de manera especial Dios realiza su presencia. Una presencia que nosotros no podemos ver físicamente. La santidad es algo que nosotros podremos percibir, pero no es algo que nosotros podamos tener una experiencia sensible. Es por eso que el hombre pues ha buscado ir traduciendo una serie de elementos que nos ayuden a percibir a través de nuestros sentidos lo que nosotros no podemos ver del misterio de Dios y de los elementos que Dios transmite a través de el templo y de la misma celebración. Por eso ahora nosotros contamos con una serie de elementos simbólicos a través de los cuales podemos nosotros comprender, al menos parcialmente, la realidad profunda que encierra este misterio, el misterio de Dios, el misterio de su santidad, el misterio de su presencia. Veremos ahora cómo el hombre ha buscado entender que entrar al templo nos separa del mundo y nos hace entrar en un misterio maravilloso de Dios. Acompáñanos. Y bueno, pues la misa se celebra en un lugar sacro, es decir, se celebra en un templo. Y los templos son espacios sagrados, es decir, cuando nosotros entramos al templo, nosotros estamos entrando a un lugar que está, vamos a decirlo de esta forma, está separado del resto. Nosotros estamos entrando al ámbito de Dios, al ámbito de lo sagrado. Los griegos le llamaban hagios, era entrar así al espacio de Dios, era entrar a un lugar pues santo, consagrado, donde Dios realiza su presencia. Sabemos que Dios, y esto pues lo hemos aprendido por el catecismo, que Dios está pues en todas partes. O sea, realmente nosotros, como dirá San Pablo, pues en Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos, en Él nos movemos, de manera que nosotros estamos realmente en Dios. Sin embargo, cuando nosotros entramos al templo, Dios ha querido realizar su presencia de una forma especial en el templo, porque es el lugar en donde tenemos una serie de elementos simbólicos que nos ayudan a entrar con mayor facilidad en contacto con Él. Ahí encontraremos imágenes, por ejemplo, encontraremos lugares, encontraremos una serie de elementos que nos van a ir ayudando a que nosotros podamos entrar en esta situación de misterio y compartir con Él su propio misterio. Y es así que tenemos estos lugares que llamamos templos, que son lugares consagrados. Para que un lugar sea consagrado en la actualidad, tiene que ser consagrado por el obispo, que es el representante directo de Jesús en una diócesis. Él hace presencia de una forma particular de Jesús y él viene a consagrar el templo. El templo se consagra y entonces se dedica. Ya este lugar ya no puede ser usado ni para fiestas, ni para espectáculos, ni para otras cosas. Este lugar es un lugar santo, es un lugar santo. Y esto es algo que debemos de ir aprendiendo. Los lugares santos, pues ahí está Dios de una forma especial. Y es muy importante que vayamos instruyendo a nuestros niños en esta santidad del templo. A veces vemos a los niños corriendo y jugando en nuestros templos. Necesitamos instruirlos a que estamos en un lugar santo, en un lugar separado. Y para ello, pues hemos ido buscando, o la arquitectura ha ido buscando
llenarnos o ayudarnos con signos que nos permitan conocer que estamos entrando a un lugar santo.